La extraordinaria celebración de hoy requiere una atención extraordinaria. Subrayamos este día, casi a un año de distancia, con el sonido de las campanas, con un repique discreto para no contaminar con el ruido. Subrayamos esta celebración también de manera extraordinaria con el solo nombre, canonización. 400 años, una distancia temporal a la que ya no estamos acostumbrados a verificar o hacer alusión, porque vivimos de lo inmediatamente cercano. Nos interesa lo que vamos a tener mañana, lo que hoy se haga, se acabó. Y por eso es importante que vayamos concentrándonos. Un 12 de marzo, sábado de 1622, extraordinariamente se canonizaron a 5 personas. Coinciden 4 en vivir el intenso siglo XVI. Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco Javier, Felipe Neri. Y esos 4 son como el emblema de la nueva situación que vivía la Iglesia, el desgarre de la comunión y las 2 banderas que buscaban ondear política y económicamente, catolicismo y reforma protestante. Se llenó un siglo de libros, pero también de guerras. Políticamente se establecía cuius regio, eius religio. Según el rey es la religión. Si el rey era protestante, todo el pueblo tendría que hacerse protestante. Si el rey era católico, todos tendrían que ser católicos. Tensiones, experiencias dolorosas, sangrientas. Y por eso la canonización de estos 5 personajes hace a la Iglesia también vibrar en 1622, como una inyección de vitalidad, de profunda renovación, esa que va ahí al corazón, a donde nadie entra más que Dios y nosotros. Ahí donde nada se vuelve a repetir. Todo es único, original, por eso se queda para siempre. Y fue el Papa Gregorio XV que solamente gobernó la Iglesia 2 años y 149 días. Y en esos 2 años y días nos dio este regalo a los oratorianos. Gregorio XV había conocido a San Felipe Neri, al padre Felipe Neri, por referencias, puesto que siendo originario de Bolonia, Italia, él se sintió muy atraído por la congregación que venía de Felipe Neri y ayudó a la fundación del oratorio de Bolonia. Por eso tenía también una cercanía. Era un hombre que le gustaba el arte y lo promovió. Descubrió, como muchos otros, que el arte es también un camino de evangelización, y más a partir
del Concilio de Trento, donde el concilio exigía que los obispos estuvieran pendientes de qué era lo que se proponía para la fe en los templos, a nivel de lo que hoy llamaríamos arte sacro, pero que en su origen es piedad. Este Papa fue el que recogió esta inquietud. Se quería, y era la petición, canonizar al patrono de Madrid, la nueva capital del Imperio Español. Y tradicionalmente las capitales tenían un santo patrono. Madrid era una nueva capital, pero existía ahí la devoción a San Isidro Labrador, laico, casado, un labrador, un campesino que se distinguió por su caridad y por su profunda vida de oración. Así pues, este acontecimiento resonó en políticos, resonó en las familias religiosas, la Orden del Carmelo, la recién fundada Compañía de Jesús en 1540, las misiones que se habían inaugurado por los jesuitas en las Indias Orientales con Francisco Javier, y la congregación del oratorio que había nacido oficialmente también en 1575. Todo esto es para que nos ambientemos. ¿Qué estamos celebrando? Que hace 400 años pudimos, por ese acontecimiento, podemos hoy decir: San Felipe Neri ruega por nosotros. Pero como fue una canonización de 5, pues recordamos que los santos son presencia de Dios entre nosotros. Son como esa fuente de luz que se abre cuando atraviesa un cristal, y que por eso tiene matices propios cada uno de los santos. Pero más allá de entender a un santo como una persona extraordinaria, tendríamos que leer el Concilio Vaticano II, que nos enseña que todos los fieles cristianos son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre Celestial. Todos por el bautismo estamos llamados a la santidad. Y la santidad no es otra cosa, podemos decirlo, que responder al Espíritu de Dios. Por eso el casado puede responder al Espíritu de Dios, la madre de familia, el médico, el campesino, pueden responder al Espíritu de Dios, con lo que tienen, con su alma y con su cuerpo. Todo queda atravesado en esta respuesta. Y de esa manera nosotros entendemos también hoy, más que en otras ocasiones, por el aniversario que estamos celebrando, que hay rasgos que tipifican a los santos. Como aquí hay muchas personas que conocen a San Felipe Neri, tal vez tendríamos tantas opiniones de San Felipe Neri como los que estamos aquí, porque esa es otra de las dimensiones. El concilio nos dice: son llamados por el Señor cada uno por su camino. Y tal vez el camino de San Felipe Neri fue también muy original, buscando a través de algo novedoso, como sería la alegría o el humor, descubrir que ahí se puede hacer presente al Señor, sin lastimar, y sobre todo haciendo eco de la alegría del Evangelio. El Papa Francisco,
en su encíclica o carta apostólica Gaudete et Exsultate, nos dice: ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl o en San Felipe Neri. El mal humor no es signo de santidad. Entonces, hoy descubramos el camino que abrió el Padre Felipe de santidad. Tal vez por eso nos cuesta trabajo descubrirlo, porque es tan cotidiano que se nos ha olvidado el brillo de lo cotidiano, la novedad que tiene abrir los ojos en la mañana o dejarse acariciar por los momentos que vivimos, incluso por los momentos dolorosos, porque somos de carne y hueso, porque la santidad no nos quita nuestra corporeidad. ¿Quién de nosotros no ha expresado: me moría de risa? Es tan intensa la risa que pareciera que ahí se nos acabó la vida. Me hizo llorar de risa, y lloramos materialmente con lágrimas. Por eso hoy necesitamos pedirle a Felipe Neri que nos enseñe su camino de santidad, en donde estamos, cómo estamos. Un camino de santidad que va a exigir fidelidad al que nos ha llamado desde el bautismo. Hemos escuchado en las dos lecturas de la misa dos momentos, uno de un profeta y otro de Jesús, que coinciden: pasar de la muerte a la vida. Coinciden personajes. Hay una criatura, el hijo de la Tsunamita, una mujer que no tenía hijos y que el profeta creyó darle una bendición, dándole la esperanza de tener un hijo, y lo tuvo. Pero cuando el hijo se enfermó y moría, la madre le reclamará al profeta: yo te pedí un hijo, yo te pedí algo para que tuviera yo este dolor de verlo morir. Y la otra escena también vemos una madre que no tiene nombre en el Evangelio. Jesús llega a la ciudad de Naín justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad. Sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. Una mamá que conoce el dolor de la muerte de su hijo único, también como la Tsunamita. Jesús, en el Evangelio de Lucas, se detiene. Él no recibe ninguna petición. Al verla, el Evangelio en griego dice: al verla el Señor. Es la primera vez que también Lucas utiliza la palabra Señor para presentar a Jesús. Después la utilizará otras veces. Al verla el Señor sintió compasión. También ahí en griego hay una palabra: se le movieron las entrañas. Es una experiencia única el que se puedan mover las entrañas. Tiene una resonancia en todo el cuerpo, pero palpita el corazón. Puede hacer derramar lágrimas o, al contrario, reprimirlas, porque no se sabe cómo contenerse en esa intensidad. Y al Señor se le movieron las entrañas. La muerte del hijo único, el dolor de la madre, y Jesús le dice a la mamá:
ya no llores. No no llores de ni modo, sino ya no llores. Espérate. Se acerca Jesús, toca el féretro, se detienen los que llevan al joven muerto y viene la voz de la vida, la voz del Señor. Muchacho, contigo hablo, levántate. Es la misma palabra que se utilizará para hablar de resurrección. ¿Quién puede levantar de la muerte? Solo el Hijo, que tiene la vida y que no se aferra a esa vida, la entrega para que todos tengamos esa misma vida. Pero la escena todavía es más intensa. El muerto se incorporó, empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Le devuelve el corazón a su mamá. Le entrega la vida a su madre. Podemos decir que son los rasgos de la santidad. Los santos son los que son capaces de devolvernos la vida que Dios nos ha dado. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, Dios nos devuelve la vida de hijos que se habían ido, pues regresan, se reconcilian. Los santos se acercan a nosotros, no solamente nosotros a ellos se acercan a nosotros. Ellos también nos tocan en nuestras diferentes y diversas experiencias. Los santos nos devuelven a nuestro origen y Jesús se lo entregó a su madre. Los caminos de la santidad que Felipe nos enseña son muy vastos, habrá que buscarlos. La santidad es un desafío. El padre Felipe luchó mucho para que la gente no lo confundiera. Había muchos que querían ser llamados santos y Felipe buscaba retirarse de eso. Conocemos cómo salía con unos zapatos enormes que no le quedaban y que se veía grotesco, con la barba a medio rasurar para que la gente se riera. Esa bolsita que les llamaba la atención a muchos, que en donde metía Felipe la mano cuando iba a ver un enfermo y que cuando muere muchos querían saber qué había en la bolsita, nada. Pero la gente estaba pendiente, ¿qué tendrá ahí? ¿Por qué mete la mano en la bolsa? Parece que Felipe quería trastornar las expectativas populares de santidad y por eso inaugura un camino nuevo. Para terminar esta reflexión, me gustaría leerles un pasaje de la vida de Felipe que podemos entender con las lecturas. Había un adolescente, hoy diríamos, un niño, ponían en la época, de 14 años, que se confesaba con Felipe. Cayó enfermo. Su papá se sintió muy triste. Felipe iba a ver diario a este niño de 14 años y le dijo al papá, si muere o si ves que ya se acerca la hora de la muerte, me llamas. El papá lo vio muerto y fue a ver a Felipe. Y nos dice el biógrafo primero de Felipe, el padre Galonio, que llegó Felipe y le habló Paolo Máximo. Y al oír la voz, el muerto, dice la biografía, como si estuviera dormido, levemente levantó los ojos
y resucitó, dice el texto, y se puso a hablar con Felipe porque no se había confesado y tenía ese pendiente. Nos dice la biografía que Felipe lo escuchó en confesión, terminó de confesarse y a los 15 minutos, un cuarto de hora, dice, murió. Ese acontecimiento que fue en vida de Felipe, en 1583, se sigue celebrando cada año, porque fue un 16 de marzo en la ciudad de Roma. Y se colocó una capilla ahí donde estuvo el niño fallecido, y se celebra una misa por San Felipe Neri. Ahí fue un acontecimiento. No hizo muchas veces esto Felipe, no, pero fue un momento intenso, y con eso, ¿verdad? Felipe sabía que ese niño se había encontrado con Dios para siempre. Muchos han presentado a Felipe Neri de diferentes maneras. Una mujer católica norteamericana escribirá libros para niños con un verso, dicen los literatos ingleses, un verso ligero. Subraya el valor de la vida doméstica, pero también tiene humor y tiene una poesía sobre San Felipe Neri. Felipe, dice, 2 libros leyó con mucho cariño: los Evangelios y un libro de chistes, un libro que hablaba de un sacerdote que tenía anécdotas que siempre rozaban en la carcajada. En la misma poesía nos dice: cuando los sepulcros reprendan a los que están alegres, a los que son alegres, que se acuerden de Felipe Neri. ¿Quién fue el hombre vivo más alegre? Felipe Neri. Tal vez ese sea el camino de santidad que nos invita a descubrir y por el que le damos gracias a Dios nuestro Señor al haber sido proclamado santo el 12 de marzo de 1622. De pie, por favor.